La asamblea oficialista respaldada por el presidente Nayib Bukele nombró en menos de 2 meses a buena parte de los funcionarios más importantes del Poder Judicial. El presidente y sus diputados han querido justificar algunos de estos cambios de funcionarios judiciales, señalando que respondían a intereses políticos, pero los mecanismos usados por la bancada se parecen mucho a los que utilizaron el FMLN y Arena para incidir en el organismo judicial a través del nombramiento de jueces y fiscales. El uso de mecanismos opacos e irregulares significan un retroceso para un sistema que, de manera incipiente, estaba comenzando a cambiar en favor de una mayor independencia de los funcionarios judiciales. Para comprobar esto, solo basta hacer un poco de memoria. El 1 de mayo pasado, de manera apresurada, en la misma sesión en la que fueron juramentados los diputados, los miembros de la bancada de Nuevas Ideas y partidos aliados destituyeron a los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional y a 4 de sus suplentes. 8 de los 9 jueces habían sido electos en 2018 y la mayoría de ellos todavía tenía por delante 6 años en el cargo. En su lugar, los diputados nombraron esa misma noche a nuevos jueces seleccionados por ellos mismos, bajo criterios que hasta la fecha no han sido conocimiento de nadie. De esta manera, la Asamblea Legislativa adelantó la elección de magistrados a los que, en una situación normal, no tendría que haber nombrado esta gestión, sino la Asamblea que será electa para el periodo de 2027 a 2030. Al hacer esto, los diputados copiaron un mecanismo para tomar el control de la Corte Suprema que ideó Arena en 2003. Ricardo Baquerano, periodista y editor político de larga trayectoria, recuerda qué pasó en ese momento. La legislatura saliente 2000-2003 decidió apresurar un nombramiento que normalmente se hubiera esperado que hiciera la próxima legislatura, la legislatura entrante 2003-2006, en la cual Arena ya no iba a tener la posibilidad de bloqueo de decisiones de mayoría calificada. Entonces apresuraron el nombramiento de la nueva promoción de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de tal manera que esa legislatura 2000-2003 hizo 2 nombramientos de cuota de magistrados, la del inicio de ese periodo y una que se sacaron de la manga de la camisa al final de esa legislatura, antes de entregar a la legislatura 2003-2006. Para entender la irregularidad de este procedimiento, tenemos que saber que la Constitución de la República faculta a la Asamblea Legislativa para renovar cada 3 años solo a 1/3 de la Corte Suprema, es decir que cada periodo legislativo solo se puede elegir a 5 de los 15 magistrados que conforman el Pleno. Esto se definió así con el fin de mantener equilibrada la incidencia política de cada asamblea en el órgano judicial. Pero esto quedaría claro hasta 9 años después, desde que Arena acaparó el poder en la Corte en 2003. Ya en el 2012, cuando el FMLN, que entonces dominaba la Asamblea, quiso replicar el mecanismo que utilizaron los tricolor para controlar la Corte Suprema, la Sala de lo Constitucional 2009-2018 revocó los nombramientos, regulando con mayor claridad el tema de la elección de los magistrados por cada asamblea. Rodolfo González, quien integró esta sala, lo explica. 2012 todavía fue un último intento, digamos, abiertamente mostrando la intención partidaria de tomar control de la Corte Suprema de Justicia por el FMLN, la asamblea que presidía Sigfrido Reyes y sus partidos afines. Fue principalmente por el tema de una legislatura que se quiso autoatribuir la potestad de renovar 2/3 de la Corte. La Sala dijo que no se podía porque la Constitución en este punto es muy clara, renueva 1/3. Tras estas sentencias de la Sala de lo Constitucional, las siguientes elecciones de magistrados en 2015 y 2018 intentaron respetar la mayoría de esta jurisprudencia. Pero el 1 de mayo la Asamblea regresó a los vicios del pasado. Y esa no fue la única irregularidad que cometieron los diputados oficialistas el 1 de mayo.
Entre las más graves está también la destitución de los magistrados sin haberles dado derecho a audiencia y defensa, contemplados en la Constitución. Además, obviaron la ley al sustituir a los magistrados con abogados sacados de la manga y quienes no fueron seleccionados de acuerdo a los criterios que establece la ley fundamental. Pero eso no fue todo. También repitieron un segundo vicio que ya se había superado, pues para llenar las posiciones vacantes después de destituir a los magistrados, movieron a 2 jueces que ya formaron parte de las otras salas de la Corte hacia la Sala de lo Constitucional. Este tipo de traslados es ilegal, según otra sentencia constitucional del 2012. Ya con 1/3 de la Corte Suprema electa irregularmente por la Asamblea Buquelista, los diputados volvieron a elegir a otros 5 magistrados el 30 de junio. Esta sí era la elección que correspondía a esta legislatura, pues los jueces estaban por terminar su mandato. Sin embargo, esta elección también volvió a violar la jurisprudencia constitucional vigente, porque no hubo debate ni evaluación pública de los perfiles de los candidatos, y se basó en los deseos de los partidos de la alianza oficial al seleccionar nombres coincidentes de un listado. Ya en esta renovación de la Corte de 1/3, 2021, pues no se han hecho los análisis a profundidad de qué tanto se cumplió o no se cumplió, pero no se habló de baremo, no se escuchó propuestas u observaciones a las candidaturas por parte de sociedad civil, ni siquiera se tuvo un dictamen de una subcomisión de la Comisión Política, sino que se discutió en el Pleno a partir del cruce de las listas por afinidades que habían hecho los partidos, con lo cual pues hemos tenido un poquito una situación de retroceso, como digo, respecto de los pequeños avances, pero avances que se habían tenido en el 2015 y el 2018. Baquerano recuerda que fue la Sala de lo Constitucional 2009-2018 la que estableció muchas de las normas que regulaban las elecciones de magistrados y de otros funcionarios de segundo grado, disposiciones que no cumplió la nueva Asamblea. La Sala de lo Constitucional 2009-2018 sí ordenó muchas cosas, incluso criterios para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y particularmente de la Sala de lo Constitucional. Hizo cosas como, por ejemplo, dejar claro que a quien se elegía para la Sala de lo Constitucional no se le podía mover en esos 9 años a otra sala, porque eso todavía no quedaba claro, pero esta sala 2009-2018 estableció algunas reglas básicas y algunos criterios de selección que la llevaron a encontronazos terribles con órgano legislativo y con órgano ejecutivo. Mi pregunta es si hemos vuelto a la etapa previa a la de 2009 con la nueva Corte Suprema de Justicia. Yo me temo que haya algo de eso, una involución. El Movimiento de Ciudadanos por una Corte Independiente observó desde fuera el proceso de elección 2021 y concluyó que la elección no había sido transparente y no respetaba las sentencias constitucionales que significaron avances para garantizar la independencia en las elecciones de las autoridades judiciales. Dentro de las mismas conclusiones que como movimiento sacamos, es que las nuevas prácticas, digámoslo así, o lo nuevo que quieren hacer, más parece una vuelta a lo mismo. Es decir, únicamente cambiarle un nombre, pero seguir utilizando el mismo tipo de procesos que no garantizan una corte independiente. La independencia judicial parece un concepto abstracto, que quizá no atañe a los ciudadanos, pero tener jueces y juezas independientes permite poner freno a los abusos de otros poderes, como por ejemplo un decreto o una ley que limite derechos establecidos en la Constitución. ¿Qué ocurre cuando tenemos una sala de lo constitucional, que es la máxima intérprete de la Constitución, no controla lo que hace el Ejecutivo? Bueno, eso implica que la ciudadanía no tendrá esa última etapa, ¿verdad?, de control de la constitucionalidad de los actos garantizada de manera o que se garantice la independencia de sus fallos, la independencia de cómo se imparte justicia y de cómo se interpreta la Constitución. Los magistrados de la Corte no son todos los jueces del país,
pero conforman la institución más importante del Poder Judicial y tienen incidencia sobre el resto del organismo. Ante esta influencia política sobre la Corte, los jueces independientes quedan desprotegidos. Uno de los grandes problemas que tienen es que la ley sí les permite tener independencia, la ley les garantiza, y la Constitución también le garantiza independencia. Sin embargo, habría que ver cuáles son los mecanismos y si realmente tienen los mecanismos estos jueces para hacer las denuncias correspondientes y que sean atendidas por la Corte Suprema de Justicia o por el CNJ. Es decir, o incluso por el público. Porque aquí los jueces podrían, por ejemplo, poner sus denuncias correspondientes por presiones que estuviesen recibiendo, ya sean públicas, de manera pública o simplemente por la vía institucional. Pero ¿qué nivel de protección van a tener esos jueces que lo hagan cuando pues, los jueces de más instancia, en este caso los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, están capturados? En la Unión Europea promovemos la protección de ecosistemas, bosques y biodiversidad. Con el Pacto Verde Europeo, nuestra hoja de ruta para enfrentar el cambio climático, tomamos acción para hacer un uso eficiente de los recursos. Impulsamos la economía verde, la generación de energía renovable y la electrificación del transporte urbano. Decimos no a los plásticos de un solo uso y organizamos jornadas de limpieza. Actuemos frente al cambio climático. Sé parte de nuestra comunidad. En Focos estamos comprometidos con un periodismo más cercano. Agréganos en WhatsApp 7850-0767 y recibí nuestras publicaciones de manera inmediata. Un grupo de abogados liderados por el vicepresidente Félix Ulloa propone cambiar los pasos para modificar la Constitución. De aprobarse, la Asamblea Legislativa no sería más quien ratifique las reformas, sino la población a través de un referéndum. Focos te explica ese trabalenguas. El referéndum es un mecanismo de democracia directa, es decir, es un instrumento diseñado para darle voz y voto a los ciudadanos sobre las decisiones que les afectan. A diferencia de los mecanismos de democracia indirecta como las elecciones donde elegimos a representantes para que tomen decisiones por nosotros, el referéndum nos permite participar sin intermediarios sobre aquellos asuntos de nuestra preocupación. Actualmente la Constitución de la República, que regula todo el Estado, no dice nada sobre el referéndum. De hecho, la única mención sobre un mecanismo de democracia directa en la Constitución lo encontramos en el artículo 89, cuando hace mención sobre la consulta popular en los temas de integración centroamericana. Pero no dice nada sobre un referéndum o una consulta popular para modificar la Constitución. En este momento nuestra Constitución solo puede ser reformada a partir de la aprobación y ratificación de 2 asambleas legislativas. Es decir, la primera asamblea en el periodo de 3 años aprueba la reforma y en los siguientes 3 años la siguiente asamblea la ratifica. El equipo de abogados bajo la batuta de Ulloa cree que esto debe de cambiar. Por eso proponen en las nuevas reformas a la Constitución la figura del referéndum. En América Latina el uso del referéndum no es nada nuevo. Ha sido implementado por dictaduras, democracias frágiles y democracias consolidadas para darle respaldo popular a las iniciativas de los políticos. Por ejemplo, en Chile se promovieron reformas a la Constitución en el marco del estallido social para poder canalizar demandas de la población al sistema. Pero también ha servido como un mecanismo de los políticos para perpetuarse en el poder. Lo vimos en el Perú de Fujimori, en la Bolivia de Evo Morales, en Venezuela de Hugo Chávez y en Ecuador de Correa. Si bien el referéndum promueve mayor participación de los ciudadanos en la democracia, los especialistas consultados coinciden que el referéndum por sí solo no garantiza una mayor consolidación de la democracia y respeto por el derecho de las minorías. Rudy Reserve, director de la Maestría de Ciencia Política de la UCA, dijo a Focos que el asunto está en identificar si las iniciativas populares son para legitimar las decisiones impuestas por el poder o más bien para promover a los ciudadanos a presentar asuntos de su interés. Por eso es importante que el referéndum se implemente en sociedades vibrantes, con vocación democrática y participativa, para que sea a beneficio de los ciudadanos y no de los políticos en turno. Por ahora el gobierno mantiene bajo llave la reforma a la Constitución que incorpora el referéndum, pero lo cierto es que mientras deciden hacerlo público, la duda seguirá latente hacia un gobierno que ha decidido acumular más y más poder sin ningún control.
En la Unión Europea promovemos la protección de ecosistemas, bosques y biodiversidad. Con el Pacto Verde Europeo, nuestra hoja de ruta para enfrentar el cambio climático, tomamos acción para hacer un uso eficiente de los recursos. Impulsamos la economía verde, la generación de energía renovable y la electrificación del transporte urbano. Decimos no a los plásticos de un solo uso y organizamos jornadas de limpieza. Actuemos frente al cambio climático. La expulsión de Juan Francisco Sandoval al frente de la Fiscalía Especial contra la Impunidad complica el panorama para continuar el legado de la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, y los grandes esfuerzos por desmantelar el sistema judicial y político corrupto en Guatemala. A casi 6 años del encarcelamiento del binomio presidencial y otros exfuncionarios guatemaltecos por apropiarse de recursos públicos durante su gestión, hablamos en exclusiva con Iván Velázquez, el excomisionado estrella de la CICIG. Iniciamos esta entrevista preguntándonos cuál es el origen de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala. Sí, la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala surge en virtud del convenio de creación de la CICIG. La CICIG es creada en diciembre del 2006. Empieza a funcionar en septiembre del 2007 y era necesario establecer como una contraparte muy definida, confiable. Entonces el comisionado Castresana firmó un acuerdo con el fiscal Juan Luis Florido para crear una unidad especial de fiscalía adscrita a la CICIG, que así era como se denominaba en ese momento UEFAC. Como en el mes de febrero, marzo 2008. Ese convenio definía los términos de relación entre la comisión y el Ministerio Público y entre el comisionado y el fiscal general. Posteriormente, tal vez hacia el 2010-11, ya se denominó Fiscalía Especial contra la Impunidad. ¿Qué tareas específicas desarrollaba la FESI en coordinación con la CICIG? Bueno, como en el modelo de cooperación que se desarrolló para la CICIG, la titularidad de la acción penal, por lo tanto, la investigación y persecución, acusación, estaba radicada en el Ministerio Público. La CICIG prestaba apoyo, contribuía a esa actividad del Ministerio Público. La CICIG tenía un equipo de abogados, investigadores, analistas, unidades de investigación que trabajaban directamente con la Fiscalía Especial contra la Impunidad, con los fiscales del caso. Y entonces existía una relación permanente, muy fluida, entre la unidad de investigación de la CICIG y la agencia fiscal correspondiente. Cuando se requería alguna autorización judicial, por ejemplo, para un allanamiento o interceptaciones telefónicas, etc., la CICIG le planteaba al agente fiscal o al jefe, que generalmente era la relación con el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, le planteaba la necesidad de esa diligencia, pero que quien acudía ante el juez para solicitar el allanamiento o la interceptación o la captura, e inclusive para formular imputaciones, era
el agente o el auxiliar fiscal. La CICIG proveía a la Fiscalía de investigación, en lo que también participaba la propia Fiscalía, el agente o el auxiliar fiscal, pero él, como titular de la acción penal, era quien debía asumir toda la representación del Ministerio Público ante el Poder Judicial. ¿Cómo llega el fiscal Juan Francisco Sandoval al frente de la FESI? Bueno, la manera como se había realizado y fue aceptado por la fiscal Claudia Paz y Paz cuando llegó en el 2010, creo que fue, sí, 2010, con Telma Aldana cuando llegó en el 2014. En virtud de este acuerdo de cooperación CICIG Ministerio Público, al que mencioné, del año 2008. En virtud de ese acuerdo, el comisionado de la CICIG tenía una capacidad de incidencia en la selección de los funcionarios de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Y eso precisamente porque era indispensable, dada la naturaleza de las investigaciones que se adelantaban por la CICIG, era indispensable tener una contraparte absolutamente confiable. De manera que toda la integración que se hizo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad fue en virtud del acuerdo que para cada caso hacían los titulares de las entidades, el comisionado con la fiscal general. Juan Francisco fue uno de los fiscales seleccionados en los inicios de la que se conocía entonces como UEFAC, uno de los fiscales que integraban esa fiscalía. Llegó a ser agente fiscal y por lo tanto tener a cargo una agencia. Fue en esa condición en la que yo lo conocí en el año 2013. Estaba la fiscal general Claudia Paz y Paz y Juan Francisco tenía a su cargo, recuerdo, por ejemplo, una investigación que fue precisamente a partir de la cual lo conocí y empecé a tener relación con él, referida a Byron Lima, el capitán Byron Lima, quien después fue procesado por la fiscalía, que es un caso muy reconocido del poder que tenía en el sistema penitenciario el capitán Byron Lima, condenado por la muerte de Monseñor Gerardi. En ese momento, pues, conocí a Juan Francisco como agente fiscal. Había otro jefe de la fiscalía, otro fiscal jefe de la FESI. Posteriormente llegó uno más, tal vez en el momento en que asumió Telma Aldana. Y luego había necesidad de producir un cambio en la dirección de la FESI. Entonces el candidato que tenía el mejor perfil, por lo que examinamos en ese momento, que debió ser el año 2015, el candidato que tenía mejor perfil era justamente Juan Francisco Sandoval. Por lo tanto, le propuse a Telma Aldana que se le designara como el jefe de la FESI. Ella accedió y desde entonces hasta ahora mantuvo Juan Francisco esa calidad.
esto que decía de las buenas relaciones con fiscales generales que además entendían cómo era la cooperación que se le prestaba desde la CICIG a la Fiscalía. No fue desafortunadamente compartido, porque claro que tenía que entenderlo la fiscal general actual, quien no aceptó sugerencias, inclusive dejó sin proveer por muchos meses, años. Ella llegó en mayo del 2018 y hubo vacantes que yo creo que apenas se llenaron después de salir, de cerrarse la CICIG. Sin embargo, mantuvo pues a Juan Francisco Sandoval como jefe de esa fiscalía hasta ahora que lo destituyó. ¿Se puede entender la expulsión del fiscal Juan Francisco Sandoval como una presión del crimen organizado? Una presión del crimen organizado, una decisión del crimen organizado, una decisión de los corruptos que tienen Consuelo Porras, una persona que responde a intereses de corrupción y que se sintieron amenazados, venían sintiéndose amenazados desde todo el tiempo. Toda la reacción conocida respecto de la CICIG, especialmente después de mediados del 2016, ahora se dirigió contra Juan Francisco Sandoval con la gran diferencia que no tenía un respaldo de una organización como la CICIG, y entonces estaba, como ya él lo ha venido afirmando, estaba tratando de sobrevivir, cumpliendo con lo que entendía que debía realizar, pero con bastantes dificultades para desarrollar su trabajo. Y esto que tenía en mucha medida la mano de los corruptos, finalmente, por circunstancias probablemente como se han venido conociendo ahora, que las investigaciones iban orientándose, o por lo menos surgía dentro de las investigaciones el nombre de Alejandro Yamatei o de su partido político, una mayor preocupación del presidente Yamatei, que tiene indudablemente un pacto con la fiscal general, porque mostró en la proximidad después de asumir el cargo, la presidencia, el señor Yamatei, esa complacencia por la presencia de Consuelo Porras en su cargo de fiscal general. Entonces, todo eso que venía ya inquietando al presidente Yamatei, que lo llevó a decir hace tal vez, en todo caso, menos de 2 meses, que Juan Francisco Sandoval tenía un sesgo, y ahí empezó con lo que ahora también la fiscal general repitió. Era precisamente por los temores que el presidente de la República tenía respecto de las investigaciones que sabía se estaban desarrollando en la Fiscalía. Entonces, naturalmente, para concretar, la destitución de Juan Francisco Sandoval obedece formalmente a la decisión de la fiscal general, Consuelo Porras, pero materialmente tiene mucho que ver el presidente Yamatei, los corruptos que venían insistiendo en el cambio y desarrollando una campaña mediática muy fuerte y por las redes sociales contra Juan Francisco Sandoval, y todos los que se han visto afectados por las investigaciones que la FESI venía adelantando, con un ingrediente adicional: el gran temor, como lo ha revelado Juan Francisco recientemente, el gran temor que produjo
más que temor, terror, que produjo la colaboración que prestaba a la Fiscalía una persona que sabe cómo se manejan todos los hilos de la corrupción en Guatemala, que es el señor Gustavo Alejos. ¿Cómo se relaciona la participación de Gustavo Alejos con la FESI y la expulsión de Sandoval? Sí, Gustavo Alejos es una persona que fue secretario privado del presidente Álvaro Colón, que estuvo muy involucrado con una farmacéutica en los contratos de medicamentos. Ha estado desde entonces, es decir, más de 2007, 2006, tal vez antes, en esto de suministro de medicamentos, con una gran corrupción. Aparece mencionado en otras investigaciones de corrupción para esa época de Gustavo Alejos, con una incidencia muy fuerte en la selección de magistrados de Corte Suprema de Justicia y de salas de apelaciones en las comisiones de postulación en Guatemala. Procesado, tal vez tenía unos 3, 4, 5 procesos por corrupción. Y desde hace unos meses, Gustavo Alejos pidió a la Fiscalía que lo aceptara como colaborador eficaz. Eso se venía adelantando. Suministró información muy valiosa respecto de la última comisión de postulación, que todavía no ha producido resultados, porque en Guatemala los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los de salas de apelaciones debieron ser renovados, concluyeron su periodo en octubre del 2019, de manera que van a cumplir 2 años de prórroga de hecho de sus funciones. Sobre esa actividad de las comisiones de postulación en el 2019, cómo fue los acuerdos que se desarrollaron, qué personas intervinieron, cómo se organizó el listado que pasó al Congreso de seleccionados para magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. De todo eso informó muy suficientemente Gustavo Alejos, previa a una investigación que en su momento felicitamos a la FESI, la realizó sola, ya no estaba la CICIG, de documentar las reuniones que Gustavo Alejos, preso en una detención hospitalaria por razones supuestamente de salud, se desplazaba de su lugar de atención médica a un local cercano al frente del hospital en el que se encontraba, donde sostenía reuniones con magistrados, con aspirantes a magistrados, con políticos, con congresistas, y todo era organizando precisamente las elecciones de la nueva Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones. Todo eso fue muy documentado por la FESI. Entonces, Gustavo Alejos se ofreció como colaborador eficaz, se aceptó esa colaboración, estaba suministrando información muy valiosa para estas investigaciones y otras que surgirían a partir de esa colaboración, y eso intranquilizó bastante a la fiscal general. Habrá que ver si había también dentro de todo eso información respecto de cómo ella intervino en algunos de los procesos de selección. Pero a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a
a muchas personas que estaban involucradas con esto. Eso llevó a la fiscal, según lo que recientemente contó Juan Francisco Sandoval, llevó a la fiscal a que expresara inconformidad con que el señor Alejos fuera colaborador eficaz. Bueno, esa es una particularidad también de la fiscal general, que nunca ha tenido una investigación a su cargo y por lo tanto no sabe ni siquiera cómo se desarrollan estas actividades y la conveniencia de la colaboración eficaz para el éxito de investigaciones fuertes como las que la FESI adelanta. Y entonces dispuso la fiscal que frente a una suspensión de persecución de acción penal, de persecución penal, que había solicitado la FESI, la Fiscalía, la propia Fiscalía impugnara la decisión del juez que había aceptado esa petición de la Fiscalía. Lo que mostraba pues la inconformidad y el temor de la fiscal general por la colaboración de Gustavo Alejos. Ese es otro de los elementos que incide para la destitución de Juan Francisco, porque cuando se van desarrollando esos procesos de colaboración, pues el colaborador va adquiriendo también una mayor confianza con el fiscal que tiene a cargo el asunto. Y destituir a Juan Francisco significaba cortar la confianza que se venía generando entre el colaborador eficaz y el Ministerio Público. ¿Se ha extinguido la FESI? ¿Se han eliminado las condiciones para continuar el trabajo heredado por la CICIG? Hay una capacidad instalada. Los agentes fiscales, los auxiliares fiscales, en su inmensa mayoría, son funcionarios que trabajaron con la CICIG, que tienen capacidad para desarrollar investigaciones complejas. Pero aquí lo que incide es la confianza que pueden tener ellos en el desarrollo de investigaciones que son hechos muy sensibles, que son investigaciones que pueden generar un gran riesgo para ellos mismos, para los fiscales que las adelantan, y que tienen una convicción, porque es lo que han sufrido durante estos 3 años y medio de dirección del Ministerio Público a cargo de Consuelo Porras. Tienen una seguridad que la fiscal general no los respalda, que la fiscal general no tiene ningún interés en la lucha contra la corrupción ni contra la impunidad del poder. Entonces, en esas condiciones es muy difícil que un fiscal se arriesgue en la búsqueda de la verdad, en la búsqueda de elementos probatorios fuertes en casos de tal complejidad y riesgo por la calidad también de las personas, el nivel de poder que tienen las personas involucradas en las investigaciones. Y en esas condiciones creo que la FESI está efectivamente llamada al fracaso en este momento, mientras permanezca al frente de la Fiscalía una dirección como la que actualmente tiene. Con la expulsión de Sandoval de la FESI, ¿ha vuelto Guatemala a un punto cero en la lucha contra la corrupción? Sí, estamos de acuerdo, sí. Sí, creo que así es. ¿Cómo impacta la suspensión de la ayuda del gobierno de los Estados Unidos a la Fiscalía liderada por Consuelo Porras? Yo no sé económicamente cuánto signifique esto para la Fiscalía, no conozco las cifras, pero políticamente, reputacionalmente, creo que para esta Fiscalía es un golpe muy fuerte, por más que la fiscal general
exprese su tranquilidad e inclusive respecto de los recursos, como lo acaba de afirmar, que el Ministerio Público puede seguir desarrollando su labor con los recursos propios. Pero creo que en todo caso, pues sí es un golpe fuerte para el Ministerio Público no tener el respaldo político y económico de Estados Unidos. ¿Le parece que ha sido suficiente la respuesta del gobierno de los Estados Unidos ante el desmantelamiento de la lucha anticorrupción en Guatemala? Me parece que es un paso importante, pero naturalmente que no es suficiente. Es un paso importante en cuanto revela la comprensión de la gravedad de la situación por la que atraviesa Guatemala en estos momentos y la justicia en Guatemala. No suficiente porque todas las estructuras permanecen, porque continúan realizando los mismos actos de corrupción sin ningún freno y sin siquiera el límite. Tenían el peligro, la amenaza con la presencia de Juan Francisco Sandoval. Eliminada esa amenaza, ya pueden actuar a sus anchas porque no hay fiscalía que vaya a controlar esa actividad. Me parece que se debe profundizar en las acciones para debilitar esas estructuras criminales en el país. Creo que Estados Unidos tiene herramientas suficientes para empezar a afectar personalmente importantes integrantes de la alianza criminal mediante investigaciones que desarrolle por violación de leyes de Estados Unidos. No estoy afirmando que Estados Unidos viole la soberanía guatemalteca investigando hechos propios de Guatemala. Digo, en cuanto a esos delitos afectan también a Estados Unidos particularmente en temas de narcotráfico y lavado de activos. La utilización del sistema financiero norteamericano. Yo creo que Estados Unidos debe hacer una profunda revisión de cómo estos grandes actores de la corrupción y la delincuencia en Guatemala lavan su dinero utilizando el sistema financiero norteamericano, y por lo tanto eso les daría competencia para adelantar procesos en Estados Unidos respecto de esos guatemaltecos que han infringido las leyes norteamericanas. Creo que esa sería una medida adicional importante. Toda la colaboración que ha recibido Estados Unidos de extraditados guatemaltecos o de personas que se han sometido a la jurisdicción de Estados Unidos por haberla violada. El caso más o menos reciente de un señor de la empresa Tigo, Acisclo Valladares, que está en el proceso de negociación y colaboración con las autoridades de Estados Unidos. Él tiene un amplio, profundo conocimiento. Es uno de los involucrados en las investigaciones de la Fiscalía de Guatemala, de la FESI. Es uno de los involucrados en lo que se conoce como la ley Tigo, ese acto de corrupción en virtud del cual la empresa Tigo compró una ley que la propia empresa elaboró y pagó a la vicepresidenta Roxana Valdetti y a los congresistas para que se aprobara esa como una ley de urgencia nacional. Esa persona, por ejemplo, debe tener una muy amplia información sobre cómo funcionaban todas esas relaciones de corrupción de manera de actores que están vigentes todavía hoy, actores del 2014, 2013, que todavía están vigentes hoy. De manera que podría, a partir de esa información, Estados Unidos también desarrollar una fuerte actividad de persecución penal por infringir leyes norteamericanas respecto de estas personas.
Y de esa forma, otras medidas que podrían adoptarse. Yo creo que ya hay una conciencia. Esa expresión del Departamento de Estado en su última declaración, perdimos toda confianza en la fiscal general. Esa pérdida de confianza creo que tiene que traducirse además en la comunidad internacional, en una especie de no tener en cuenta, una especie de aislamiento de la fiscal general, que no tendría por qué estar presente en ninguna reunión, ni del grupo de donantes, ni de los países cooperantes con Guatemala, ni de la comunidad internacional, de las reuniones diplomáticas que tuvieran, ni los países, los embajadores, asistir a reuniones convocadas por esta Fiscalía General de Guatemala, porque precisamente no existe confianza. ¿Identifica un pueblo guatemalteco que es consciente de lo que pierde en esta lucha anticorrupción? Con el transcurso de los días, me parece que la manera como se ha organizado y desarrollado esta actividad de protesta el día de hoy es un importante inicio. Creo que en la medida en que haya una organización que asuma ese proceso de reconstrucción que empieza, como están en las peticiones que ahora formulan, empieza por una renovación en cuadros directivos en el país. Creo que es un principio importante. Habrá que ver de la fuerza del movimiento, de su contundencia, de su coherencia, que logre alcanzar los objetivos que se proponen. Me parece que es importante igualmente en cuanto representa un reinicio de esa expresión ciudadana que se había perdido más o menos hacia el mes de agosto del 2018. Tal vez fue la última gran protesta ciudadana que hubo contra el Congreso de la República, pero que ahora parece resurgir. Muchos brotes durante estos 2 años que se han presentado especialmente en la capital, pero de pequeños grupos. Lo que vemos hoy, liderado por los 48 cantones, por las autoridades indígenas y ancestrales, con fuerte respaldo estudiantil y de otros sectores ciudadanos, es que hay como un resurgimiento de la protesta ciudadana que tiene que encauzarse precisamente hacia la modernización del Estado, hacia la reforma profunda del Estado, para remover todas esas estructuras caducas que lo que han permitido es la consolidación del crimen organizado, la consolidación de la gran corrupción en un proceso que la CICIG dejó fotografiado en agosto del 2019 como una democracia capturada en el informe final que se presentó en ese año. Y para finalizar, ¿cómo se genera esperanza en un aparente desierto en Centroamérica en la lucha contra la corrupción? Uno de los elementos fundamentales y en los que insisto permanentemente es la necesidad de unidad de las fuerzas democráticas. Creo que estamos en una situación, y no solo en El Salvador o en Guatemala o en Honduras, sino también en mi propio país, en Colombia, frente a una situación en la que solo la unidad de los sectores democráticos podrían impedir el avance que el totalitarismo también ha venido teniendo en
nuestra región. Hay que unirse en torno a los aspectos fundamentales que permitan la mayor confluencia de los diversos sectores políticos, intelectuales, ciudadanos, que tengan una claridad respecto de qué es lo que está ocurriendo en nuestros países y cómo poder incidir en la transformación de esa realidad. Creo que solo la unidad de esos sectores democráticos, pero también la educación popular, a partir de esa claridad que se obtiene en la observación y en la interacción con esta realidad de nuestros países, puede permitir esa extensión en la ciudadanía del conocimiento que los lleve también, que lleve a esa ciudadanía a la acción. Creo que lo insistí siempre en mi actividad en Guatemala y es que es de la realidad. Solo con la fuerza de la ciudadanía y con un periodismo independiente pueden adelantarse procesos reales de transformación. Nosotros estamos acostumbrados a dejar en la justicia como el peso del cambio, y yo creo que ahí hay una gran equivocación. La justicia puede contribuir, la lucha contra la corrupción puede contribuir a un proceso mucho mayor, que es el proceso de construcción de democracia. Toda la actividad que los demócratas deben estar comprometidos a realizar es la construcción de un Estado social y democrático de derecho. Pensar entonces cuáles son los puntos esenciales, fundamentales, en torno a los cuales se pueden generar movimientos amplios de unidad. Unidad, organización y actuar para la transformación. Yo creo que solo eso nos puede salvar del totalitarismo de cualquier especie en nuestra región.